Hoy hay un simulacro, ¿no es cierto? Hoy día a las 3 de la tarde tenemos el simulacro nacional. Es un simulacro nacional, como ustedes dicen, multipeligro. Claro, lo que pasa es que, como tú comprenderás, los peligros que pueden ocurrir en los diferentes departamentos son diferentes. Por ejemplo, acá en Lima tenemos un sismo seguido de tsunami. Sin embargo, no podía hablar de un sismo seguido de tsunami en Loreto. Entonces, en Loreto harán un simulacro probablemente con lluvias intensas o de repente... Inundaciones. No, Sí. claro, lluvias intensas que te generan las inundaciones o movimientos en masa. Y de acuerdo a ello, cada departamento ya ellos tienen sus propios planes y ellos establecen cuál es el peligro más recurrente y que más daños les ha provocado de acuerdo a la data histórica que ellos tienen. Y de acuerdo a ellos que hacen el simulacro, ¿no? Esa es la orientación que tenemos. Están en nuestros estudios Leda Sosa y Marco Tantaleán. Ellos son del Instituto de Defensa Civil, son especialistas en gestión de riesgo y de alguna manera fueron testigos de lo que pasó en Pisco y en toda esta zona de Ica con el terremoto. Bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Yo creo que lo más importante para llamar la atención con respecto a lo que pasó en Ica y en toda esta región y en particular en Pisco es lo que puso en evidencia, ¿no es cierto? Yo hablaba hace un ratito del penal me recuerdan que es en Tambo de Mora, que estaba la mitad del penal hundido bajo tierra por la calidad del suelo, y lo mismo pasaba en la zona de Playa Pisco, creo que se llama, donde las casas estaban hundidas también. Es decir, ¿y eso qué demostraba? Que había un problema con la calidad de suelo y de casas que nunca debieron ser construidas. Es más, un penal, que es una institución pública finalmente, nunca debió ser construido ahí, ¿no? Sí, eso es una evidencia. Justamente por eso el IGP, el SISMIT, ellos nos presentaron los estudios de suelos que deberíamos utilizar para las nuevas construcciones, ¿no? El sismo de Pisco, para ser honesto, nos enseñó muchas cosas y una de ellas fue entender justamente la relevancia, la importancia de la calidad de los tipos de suelo y las técnicas que tú deberías utilizar de acuerdo a los tipos de suelo. O sea, la tecnología te permite construir en suelos de baja calidad, pero si tú no aplicas esa técnica, pues evidentemente estás en riesgo. Nosotros lo vimos había una cuadra donde estaban todas las casas en el suelo menos una. Exacto. Y esa sola casa había hecho cumplido las normas técnicas mínimas. Exactamente. Inclusive el doctor Julio Curiba presentaba en sus fotos una casa de adobe y al costado una casa de cemento, ¿no? Material noble. La casa de material noble había caído y la casa de adobe no. ¿Eso qué significaba? Una buena construcción. Me acuerdo, había un hotel en Pisco que se inclinó. Pero, claro, ¿no? pero eso fue un tema también estructural. O sea, tenemos componentes estructurales y simplemente los muros de apoyo. Pero ¿qué ocurre? Para agrandar lo que era la zona de recepción, se volaron un muro, pero era de estructura, un muro estructural. Entonces eso hizo que con el movimiento, pues evidentemente colapsara la edificación. Pero la pregunta, 17 años después, es si hemos aprendido la lección o no. Es decir, hemos estado haciendo una cobertura desde Ica y Pisco y la impresión que uno tiene es que si hay un terremoto otra vez en esa zona, otra vez vamos a tener 500 o más muertos y otra vez vamos a tener una destrucción porque se han cometido los mismos errores, ¿no?, que fueron puestos en evidencia en este terremoto. El tema está que la población que se vio afectada o damnificada realmente aprendió, pero lamentablemente ustedes saben, hay un crecimiento de la población y lamentablemente no necesariamente esta nueva población entendió la importancia de ubicarse en zonas seguras, ¿no? Pero la gente que ya pasó por la experiencia, inclusive eran un ejemplo cada vez que hacíamos un simulacro, y por cierto hoy día tenemos uno en la tarde. Sí, claro. ¿No? Entonces, cuando tú veías y ustedes salían a las cámaras, toda la gente de la zona eran los primeros en hacer lo que se tenía que hacer, ¿no? Actuar correctamente ante el sismo y conocían sus zonas para evacuación. Tenemos que ir al reporte de tránsito, a la pausa, y regresamos inmediatamente con ustedes, por favor. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, canal 34 Movistar, y la pregunta es esta. Ya, más allá de todas las críticas que hay, de que si se chorearon la plata, como ocurre siempre en el Perú, de si se hizo o no se hizo lo que debía hacer, más allá de todas esas consideraciones, la gran pregunta es, ¿aprendimos o no la lección de lo que pasó en Pisco para que no vuelva a pasar ahí ni en ninguna parte del Perú? Y yo creo que la respuesta es no. Vamos a la pausa, volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y hace 17 años hubo un terremoto en la región Ica que tuvo como epicentro las costas frente a Pisco.
y que fue altamente destructivo. Y no solo se trajo abajo viviendas, instituciones públicas, edificios, sino que le costó la vida a más de 500 personas y provocó cerca de 2.000 personas seriamente heridas y dañadas, que están pagando algunos de ellos las consecuencias hasta el día de hoy. Y la pregunta, finalmente, más allá de cualquier otra consideración de lo que se hizo con los fondos que se asignaron para la reconstrucción, es si aprendimos la lección. Es decir, porque hubo dos problemas ahí. El que la gente supiera cómo reaccionar ante un terremoto de esa intensidad, y en segundo lugar, las evidencias que ese terremoto mostró de lo mal que está nuestra infraestructura. Y ustedes tienen la respuesta. Estamos con Leda Sosa y Marco Tantaleán del INDECI. Sí, bueno, todos escuchamos hablar de defensa civil, tarea de todos, ¿no? Y eso es sumamente importante. A veces no le damos la relevancia, pero acá todos tenemos que trabajar para poder proteger a la población. La misma población debe tomar en cuenta las recomendaciones que se les da. Si a la población se le indica que hay zonas de muy alto riesgo, no mitigable, donde no deberían ubicarse, pues ellos deberían de tratar de comprender esa situación y no ubicarse en esas zonas. Ahora, el sistema, las autoridades también tienen que colaborar en el mismo sentido de orientar a la población, y esa es una tarea importante del INDECI. Nosotros constantemente, permanentemente, venimos orientando a la población a nivel nacional a través de nuestras direcciones desconcentradas, orientando a las autoridades para que su población sepa cómo actuar, sepa dónde ubicarse, establecer zonas seguras para el caso de una emergencia. Digamos, yo creo que en ese punto los simulacros han tenido una... Hay gente que no se lo toma en serio hasta hoy de una manera muy irresponsable, pero yo les hago la pregunta, si hay un terremoto de 7.9 ahorita, ¿dónde se va a poner usted? ¿Está en su casa, en su oficina, en su colegio, en su universidad, en su fábrica o trabajando en la calle? ¿Dónde se pone? Si no sabe dónde se pone, puede morir en ese terremoto. O sea que más le vale pensar en el tema, ¿no es cierto? Pero eso es un lado. Pero algo creo que se ha avanzado a ese nivel. El problema es el otro, ¿no? Claro, El problema es decir, cuánto hemos avanzado en sacar a poblaciones de zonas donde no deberían vivir y cuánto hemos avanzado en el control de la calidad de las construcciones. Claro, la responsabilidad de las autoridades es bastante no relevante. Sin embargo, nosotros como institución, ¿no? Como ente, ¿no? Que brinda las asistencias técnicas, brindamos este tema de la preparación, ¿no? Y lo hacemos a través de las direcciones desconcentradas y organizadas específicamente con la población. Entonces, es la población organizada a través justamente de repente los mototaxistas, ¿no? Vasos de leche, las personas que están netamente identificadas en su zona, quienes nos ayudan justamente a propagar estos mensajes de concientización, ¿no? El tema acá es justamente tomarlo en serio, ¿no? Como tú dices, un evento de un 7.9 que se vuelva a repetir, ¿no? En esta costa, ¿no? Central, ¿cómo nos pondría? ¿En qué situación? Nosotros como institución cumplimos la misión y en esta época, en el año 2007, ¿no? Nosotros fuimos a los 2 días, bueno, al día siguiente fue el que fuera en ese tiempo nuestro jefe institucional, ¿no? Con el presidente de la República, a la zona, ¿no? Posteriormente nosotros hemos cumplido con las dificultades que encontramos, las vías interrumpidas, los puentes colapsados, hemos llegado, hemos encontrado desolación, muerte, ¿no? Tristeza. Entonces, este escenario, ¿no? Si bien es cierto, podría producirse que nos encuentre preparados, ¿no? Una población organizada. No, porque de lo que hay que ser conscientes, ¿no? Es de que esto que pasó hace 17 años en Ica y en particular en Pisco, va a ocurrir, nos va a ocurrir. Claro. Entonces hay que estar preparados para eso, no solo para saber dónde ubicarse, sino y ahí es a lo que quiero ir. Es decir, ustedes han determinado, hay mapas mapas de riesgo muy claros donde se dice en esta zona no puede vivir nadie, no hay manera de mitigar el daño que podría producir un sismo de alta intensidad, no hay que vivir ahí, entonces hay que trasladar a la gente, pero ni las autoridades se compran el pleito, ni la gente se quiere mudar, ¿no? Claro, el tema de acá es sumamente importante, ¿no? A la hora de poder construir, si tú tienes las estadísticas, el porcentaje de la autoconstrucción, es decir, la construcción no formal es altísima, 70-80%. Entonces, si nosotros respetáramos las normas de construcción, en este sentido tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, hay un procedimiento que es la licencia de edificación a través de la cual tú presentas tu expediente y construyes. Si tú siguieras ese procedimiento, tienes la garantía de tener una edificación bien construida. Entonces, ahí es donde necesitamos la colaboración
de la población, por un lado, y también de las autoridades para cumplir con sus tareas. Pero si nosotros como pobladores no entendemos la importancia y el riesgo al cual nos exponemos al no seguir estas normas ya establecidas, también estamos contribuyendo a poner en peligro nuestra vida. El problema es que la gente, lamentablemente, con razón, no se ha vuelto muy desconfiada de cualquier cosa que venga del Estado, de las autoridades, pero tal vez si se toma la iniciativa de Jorge Ruiz de Somocurso, hablado acá, él ha dicho que fácilmente se pueden hacer solo en Lima 150.000 viviendas populares al año y que los primeros beneficiarios de esas viviendas populares deberían ser aquellos que viven en las zonas de riesgo, como ustedes dicen, no mitigable, ¿no es cierto? Y de repente comenzar con un proyecto piloto a pequeña escala para mostrarle a la gente que esto es posible, es decir, que es posible salir de esas zonas de riesgo y mudarse a un lugar que va a cambiar significativamente su calidad de vida. Ahora, hoy hay un simulacro, ¿no es cierto? Hoy día a las 3 de la tarde tenemos el simulacro nacional. Es un simulacro nacional, como ustedes dicen, multipeligro. Claro, lo que pasa es que, como tú comprenderás, los peligros que pueden ocurrir en los diferentes departamentos son diferentes. Por ejemplo, acá en Lima tenemos un sismo seguido de tsunami. Sin embargo, no podía hablar de un sismo seguido de tsunami en Loreto. Entonces, en Loreto harán un simulacro probablemente con lluvias intensas o de repente... Inundaciones. ¿no? Sí. Claro, lluvias intensas que te generan las inundaciones o movimientos en masa. Y de acuerdo a ello, cada departamento ya ellos tienen sus propios planes y ellos establecen cuál es el peligro más recurrente y que más daños les ha provocado de acuerdo a la data histórica que ellos tienen. Y de acuerdo a ellos que hacen el simulacro. No, esa es la orientación que tenemos. No, claro, yo creo que esto es una responsabilidad de los propios ciudadanos. Es decir, está claro que las autoridades tendrían que hacer lo suyo. Es decir, es necesario que en el Perú exista un gran plan nacional de desarrollo urbano, de vivienda, ¿no es cierto?, que suponga la construcción en terrenos adecuados, cumpliendo las normas técnicas mínimas y que la gente viva en un lugar seguro que incluya es decir, el parámetro de que estamos en una zona de riesgo, o sea que esa construcción debe estar preparada para un terremoto de alta intensidad, ¿no es cierto? Eso es un lado y eso hay que pelear porque las autoridades hagan su parte, pero lo otro es irresponsabilidad nuestra, estamos hablando de nuestras propias vidas, ¿no? Muchas gracias por estar acá y por lo que hacen, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y queremos rescatar esta preocupación que tiene el periodismo por llegar a la población transmitiendo ese mensaje de que tenemos que estar preparados para poder actuar, en este caso en particular, ese sismo que podría ocasionar muchísimos daños. Muchas gracias. Claro, no quiero dar las cifras, las proyecciones que hizo el estudio del ingeniero Kuroiwa, ¿no? O el doctor Hernán Tavera. O que son... O sea, la cantidad, así como estamos en este momento, un terremoto de la intensidad de Pisco solamente en Lima, sería una tragedia, pero que es decir, la pandemia, las cifras nacionales de la pandemia se quedarían chicas con lo que ocurriría en Lima si se produce, así como estamos, un sismo de estas dimensiones. O sea que más nos vale tomarnos en serio lo del simulacro y tener claro nosotros, nuestra familia, la gente que trabaja o estudia o se moviliza con nosotros, sepan lo que hay que hacer en una situación, en la eventualidad de una situación como esta. Muchas gracias. Sí, Nicolás, por favor, a toda nuestra población les recomendamos que participen responsablemente en el simulacro del día de hoy. Esa acción en algún momento, les aseguro, va a salvar sus vidas. Muchas Defensa gracias. civil, tarea de todos. Muchas gracias una vez más.